tenemos que sincerizar el cobro de la energía eléctrica. Estoy de acuerdo que le cobre la energía eléctrica a todos los que la están consumiendo. El gobierno dominicano, todo lo que le entra lo gasta. Lo gasta. Ahora es que están empantalonados los que se quieren coger el kilómetro 9, propiedad del Estado Dominicano, y que hay que sanear el 9. ¿Usted cree que en este país se merece este país que esté hablando de nuevo la prensa dominicana de ejecuciones policiales? Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, desde la República Dominicana para el mundo, Su Mundo TV de Multimedios Su Mundo. En las últimas horas, como siempre, temas inéditos en Hablando la Verdad, y más hoy que siento la gran satisfacción de arribar a un año más de vida que me motiva a una profundización de la comunicación social, de los contenidos aquí en Hablando la Verdad, en el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, los programas especiales de Su Mundo TV y el periódico Primicias, coloquio Hablando la Verdad, y en cada lugar donde emitimos las opiniones. Ayer decidí investigar un tema de sumo interés para los televidentes de este programa y de este canal de televisión, como de los lectores de Primicias. La estimación para calcular el consumo eléctrico que genera facturas eléctricas que motivan a protesta debe ser un tema de mucho interés para el gobierno, para el Consejo Unificado de las EDES, para el Ministerio de Energía Eléctrica, porque una estimación no puede reflejar el consumo real de energía de una empresa, de un pequeño negocio, de una cafetería y de cualquier actividad económica que realmente tenga contrato con una de las distribuidoras de energía. Conozco un caso de una protesta muy contundente de una persona a la que le duplicaron y algo más la factura eléctrica. Llamó al call center de EDESUR y en 10 días hacen una investigación del medidor que tiene quien reclame o quien reclama, y en ocasiones pues cambian el medidor porque el que ha venido utilizando tiene años muy deteriorados, estaba prácticamente negro y no se puede observar la cantidad de kilovatios que consume. La estimación no es ni favorable para el cliente de las distribuidoras, pero sí puede ser favorable cuando aumentan
favorable para la distribuidora cuando aumentan con una estimación abusivamente la factura eléctrica. Y yo quiero, señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que en vez de que estén estimando el consumo de la energía eléctrica, se instalen medidores confiables a los usuarios del sistema eléctrico, porque esa estimación no refleja la realidad para el cliente. Una familia, y voy a entrar en materia, a la que se le han casado ya los hijos y solamente en ese hogar queda la pareja, no puede pagar lo que pagaba cuando los hijos vivían en esa vivienda. Entonces, tenemos que sincerizar el cobro de la energía eléctrica. Estoy de acuerdo que le cobre la energía eléctrica a todos los que la están consumiendo, porque no puede ser una carga para un porcentaje responsable de la población que pagamos el servicio eléctrico y los otros se roban lo que le provoca problemas a las finanzas públicas. Los medidores eléctricos hay que agilizarlo, pero hay que instalar medidores creíbles, porque en una ocasión aquí la gente comenzó también a denunciar que habían alegadamente unos medidores eléctricos que le llamaban los rapiditos, que le incrementaban supuestamente la factura eléctrica a la gente. Esta democracia necesita que las personas del pueblo retomen la confianza en los organismos públicos, pero los organismos públicos tienen que recuperar la confianza del país con la transparencia debida. La factura eléctrica tiene una parte que va registrando el consumo mes por mes, y si usted pagaba 2,000 pesos hace 5 o 6 meses, ¿cómo usted con el mismo consumo, saliendo temprano a trabajar y solamente una nevera de bajo consumo encendida, cómo es posible desde la mañanita hasta la tardecita, sin prender más nada, que le dupliquen y algo más la factura a la gente? Eso no implica que yo reconozca que en tiempo de calor aumenta la demanda de consumo eléctrico, de energía. Pero, señor presidente, esas facturas aumentadas escandalosamente le están disminuyendo la aceptación pública de muchísima gente que se levantó a votar por usted el 19 de mayo pasado. Y yo quiero hacer una reflexión sobre el tema gobernabilidad, comenzando por esas facturas eléctricas y por esta pela de apagones en este 29 de agosto, en vivo aquí. Este día arrancó con un apagón que le dio la bienvenida a la gente, a la clase media, Los Prados, La Castellana y sectores cercanos. Y cuando usted está durmiendo, usted escucha el sonido de algunas plantas que encienden por los apagones, lo cual constituye un elemento más perturbador para la gobernabilidad
en el país. Y yo, que nunca, siendo profesional de la comunicación, con especialidad en alta gerencia y en economía, desde que comencé el ejercicio periodístico, siempre pienso en que los medios de comunicación, y esto se lo decía yo al papá de Luis Abinader, a don Luis Abinader, que le gustaba el tema de las peñas, de las tertulias. Yo recuerdo su gran frecuencia cuando iba, al igual que don Alejandro Grullón Espaillat, a la sede del periódico El Sol, allá al lado de la cervecería Nacional Dominicana, porque siempre los dos fueron amantes de la comunicación. Y en una ocasión, don Alejandro Grullón le llegó a decir a mi gran amigo y hermano Víctor Grimaldi en su programa Economía al Día, hace décadas de eso, que él prefería la paz que tener un pueblo protestando o guerrilleros en la montaña. Don Alejandro siempre fue un promotor de la paz como elemento clave para el desarrollo económico y social. Y yo quiero, en el día de hoy, como un homenaje a don Alejandro Grullón, mi gran amigo, ido a destiempo, fundador del banco privado que arrancó la excelencia privada, la banca nacional privada en la década de los años 60 del siglo pasado. Decir aquí que tenemos que ponerle atención al tema gobernabilidad. Y tenemos que ponerle atención porque una cosa son los votos del 19 de mayo y otra cosa es la gobernabilidad diaria. Recientemente pasó un comentario que hizo el periódico Diario Libre en una de sus columnas, que la Dirección de Migración aumentó el costo de una certificación de 800 pesos a 4,000 pesos. Oiga bien, señor presidente, ya hablamos del tema de las facturas eléctricas excesivas y abusivas a quienes pagamos la energía. Ahora pasamos a la certificación que aumentó Migración y que lo publicó Diario Libre de 800 a 4,000 pesos. Pero esta semana salió que los pollos están más chiquitos, más caros, y eso encarece, porque es la carne más demandada, el plato del día del chiripero, de la doñita que compra el pollito para hacer un plato en el barrio, los empleados que van a las empresas a comerse el plato del día, una pieza de pollo, un vasito de arroz, otro vasito de habichuela y un poco ahí de lechuga y de tomate, que es el plato del día dominicano, más económico, porque con la carne de cerdo y la carne de res, entonces aumenta mucho más el precio del plato del día. Tenemos un mes con el tema del pollo. Primero se lo pegaron al calor, que el calor baja la producción de pollo. Yo sé que el calor baja desde octubre hasta el 21 de marzo la producción de musáceas, es decir, de rulo, de guineos, de plátanos. Ese vívere manchoso que usted ve ahí
la producción baja de octubre a marzo y por lo tanto sube el precio. Ahora, vimos ahora una nueva versión sobre el pollo, que es que hay un alimento como que no llena la expectativa y qué sé yo cuánto. Y aquí lo que tenemos es que planificar. José Miguel de Peña, ido a destiempo, médico veterinario, asesor en esos temas del periódico Primicias, decía que aquí había que producir más pollos para almacenarlo para el último cuatrimestre del año, que es el que coincide con el calor, pero es cuando debemos prepararnos para el aumento que trae la Navidad a partir de octubre y finales de septiembre, con un mayor consumo de pollo. Pero tenemos también que planificar que aparezca la vija para los pasteles en hoja, la cúrcuma, precios asequibles con la carne, los sazones para preparar en el fin de año el famoso pastel en hoja, que ya no solamente de plátano, de yuca, de rulo, y que no es solamente tampoco de pollo, porque yo quiero resaltar hoy aquí en este programa que aquí están haciendo con esa yuca que usted ve ahí, la yuca de Yamasá, blandita, al igual que la yuca de Moca, la yuca negra bendita de la provincia de Espaillat. Ya están haciendo pasteles en hojas con arenque, con bacalao, están haciendo pasteles en hoja de 3 y 4 quesos, pero necesitamos un fin de año con menos problemas. Ya pasamos de la factura eléctrica por el alza de la certificación de migración y ya vamos en el tercer elemento, que es el pollo. El cuarto, los apagones que generan una situación grave para todo el que tiene en sus neveras su pedazo de salami, su carne, porque los apagones dañan lo que no recibe energía eléctrica, que son esas neveras, que muchas se dañan también por el tema frecuente de que se va la luz a cada rato. Yo, que duré más de 4 años revisando las colecciones, el diario de las colecciones históricas de la prensa dominicana en el Archivo General de la Nación, veía en mis investigaciones el mismo cuento de todos los que han gobernado la República Dominicana, que le hemos puesto fin a los apagones. Y yo recuerdo esas crisis eléctricas cuando Falconbrí tenía plantas que dependíamos de energía de Falconbrí, esas crisis que castigaron la industria en los años 70 y 80, y el país buscando préstamos, el país anunciando modernización de las redes, autopistas eléctricas, y el tema de los apagones no termina. Y el tema de los apagones se parece al argumento de la carne de pollo, de que por el calor disminuye, y en el caso eléctrico, que con el calor se calientan las redes de transmisión. Yo creo que aquí, y no me refiero exclusivamente al presidente Luis Abinader, sino a todos los mandatarios del país, que deben concentrarse en gobernar el país, en planificar el uso de su tiempo, en identificar los problemas fundamentales para mantener la sintonía con los problemas que preocupan al pueblo. Ahí vemos hoy otro elemento, el tema del dólar. El dólar está casi al 60.
El dólar incide aquí en todos los precios de los bienes y servicios. El dólar. Y yo quiero, sin fuñir la paciencia, porque yo reconozco que mi gran amigo de más de 4 décadas, Héctor Manuel Valdés Albizu y su equipo, siempre han apostado a la estabilidad macroeconómica del país y a promover el crecimiento económico. Y me atrevo a decir aquí que lo que no hizo el gobierno central con el COVID y después del COVID, lo tuvo que hacer el Banco Central, que aportó los primeros millones de pesos para combatir el COVID, porque hay que decir en este programa que el gobierno dominicano ha abandonado dos cosas. En primer lugar, el gobierno dominicano, todo lo que le entra lo gasta. Lo gasta. Y lo segundo es que no hace realidad lo que se plantea de tener un superávit fiscal primario para no tener que estar hablando a cada momento en este país de paquetes fiscales que ya la realidad demuestra provocó uno de esos paquetes fiscales, el lanzamiento del pueblo dominicano a las calles, naturalmente con un alto contenido político en el momento, pero esa matanza de abril del 84 es un gran dolor de cabeza para los gobiernos cuando gastan más que lo que reciben y después le quieren echarle al pueblo el problema de los gastos cuando lo que hay que hacer es administrar bien el país. Si el Banco Central no hubiese aprobado, y quiero decir que yo estaba ahí cuando se anunció eso, no hubiese aprobado la colocación de 204,000 millones de pesos para mantener a flote la economía después del COVID, el crecimiento de este país no hubiese sido el mismo, ni la recuperación. De los 204,000, colocaron 196,000 millones de pesos a través de la banca, dinero que salió del propio ahorro de los clientes bancarios, porque de ese dinero que lleva un cliente al banco, recuerden que hay que calcular el encaje legal. El encaje legal. El Banco Central, en un momento en el cual, por el disparo del gasto corriente en más de un 85% en el gobierno, y es una herencia que recibió Luis Abinader también con la búsqueda de miles de millones de pesos para financiar el presupuesto general de la nación, pues ese problema de no tener disponibilidad abundante para el gasto de capital, es decir, para las inversiones, en la práctica lo hizo el Banco Central con todo ese dinero que colocó para dinamizar la economía. Aquí hubo que buscar dinero, financiamiento hasta para pagar fase 1 y fase 2. A la gente se le olvida eso, porque el gobierno en ese marzo del año 2020, cuando aparece el primer caso de un italiano con el COVID, el gobierno no tenía una magnitud de lo que le venía encima al país con el COVID. Entonces, retornando al tema de la gobernabilidad, me preocupa el tipo de cambio, sin dejar de reconocer lo que dije, que siempre el Banco Central ha apostado a la estabilidad y al crecimiento, pero me preocupa el tipo de cambio que ha ido
aumentando poco a poco, y estoy viendo que la prensa económica, y es correcto, le estemos dando una cobertura de análisis a ese tema. Tipo de cambio alto fomenta la inflación, pero vemos también otros problemas en la gobernabilidad del país. El tema de una reforma laboral sin un acuerdo sobre la cesantía. Yo he sostenido, y hoy por ahí anda rodando un trabajo, de que las MIPYMES en América Latina y en una gran parte del mundo son las responsables de más del 70% de los empleos. Y no se puede condenar a la quiebra a las MIPYMES con cargas laborales y tributarias. Lo que hay que hacer es fomentar las MIPYMES para que le aporten más recursos al fisco, al dinamismo económico, a los empleos, comprando materia prima, agregando valor, mercado interno, mercado de exportación, además desarrollo tecnológico. Ahí se está hablando hoy de la inteligencia artificial para las MIPYMES. Las MIPYMES están agonizando en este país, y esa agonía se suma a muchísimos elementos de la gobernabilidad, como es que hubo un paro en Salcedo hace apenas horas reclamando reivindicaciones. Ya las enfermeras hicieron una protesta recientemente en el Cibao y en los centros, en los alrededores de los centros de salud de Santo Domingo. La ADP está ahora en un proceso electoral, pero tiene sus reclamos. Pero también había para hoy un paro programado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el reclamo de reivindicaciones. Se llegó a un acuerdo, pero los temas de ahí forman parte de la gobernabilidad, al igual que los asaltos a negocios y un temita que quisieron como sacarlo del ambiente, el tema de los atracos de haitianos, atribuidos a haitianos, atracando camiones de su país y generando intranquilidad en el ambiente de la autopista Duarte y en la vía de Montecristi, Dajabón. Pero vemos también problemas de suministro de agua, problemas de inseguridad en las calles, y finalmente, para que nos vayamos al cambio, a pesar de el pueblo estar reclamando el final del caos en el tránsito, ahora es que están empantalonados los que se quieren coger el kilómetro 9, propiedad del Estado Dominicano, y que hay que sanear el 9, porque aquí los sindicalistas del transporte, los motoconchistas, los delivery, le están sacando la lengua al Congreso y al gobierno y al país, porque nadie puede meterse con ellos. Y aquí los señores de la DGC lo único que quieren es joder a los estudiantes, a la clase media, con las multicas esas que ponen, pero le tienen miedo, parece, a los motoristas, a los propios policías y guardias, que muchas veces sin placa se suben por ahí por los elevados. Entonces, estamos mal y tenemos, señor presidente, que preservar la democracia, la paz, el buen vivir, el sentir de hablando la verdad. No es más que nuestro deseo de una gobernabilidad sin problemas y que pueda ser un país que tenga menos crímenes familiares,
¿Usted cree que en este país se merece este país que esté hablando de nuevo la prensa dominicana de ejecuciones policiales que enlodan esas ejecuciones policiales de supuestos delincuentes, enlodan la imagen de la reforma que usted tanto menciona los lunes en el Palacio Nacional, refiriéndose a la reforma de la policía? Además, aquí no hay pena de muerte y hay un poder del Estado que se llama el Poder Judicial, que debe junto con el Ministerio Público conocer todos los casos de violaciones a la ley. Pero aquí la quieren resolver con una palabrita que se llama supuestos intercambios de disparos. Apresen a los supuestos delincuentes y llévenlo y hagan juicios orales públicos y contradictorios. Vamos al primer cambio con las pilas encendidas. Aquí hablando la verdad, una tribuna para fortalecer la democracia dominicana. Bien, amigos y amigas, el segundo bloque de Hablando la Verdad en este día a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana. Hay un virus, Oropouche, pero tenemos el virus permanente aquí casi de la gripe y tenemos que cuidarnos de los mosquitos que causan el virus de Oropouche, que ha provocado una alerta en la sociedad dominicana por parte del Ministerio de Salud Pública. Creo que debemos seguir haciendo esfuerzos contra todas las enfermedades que afecten a la ciudadanía, pero no todo se lo podemos dejar al gobierno, porque aquí hay gente que por una calle, en una calle, quieren lanzar todo eso desperdicio de comida, de malos olores, agua sucia. Señores, pero aquí hay haitianos que han sido denunciados lavando maní en las calles con agua sucia. Entonces no es todo el gobierno, la sociedad también tiene que aportar con el manejo de los desechos, con el tema de los mosquitos, con el tema de no lanzar basura y tapar por donde debe circular el agua. Porque es que aquí la gente reclama mucho, pero aporta poco. Ahí en plena avenida Kennedy, en el elevado que está en la zona de la Núñez de Cáceres con Kennedy, allá arriba se están robando las parrillas y se han robado parte de hierro de eso. Y sin embargo aquí no hay ni un preso. Y por donde debe circular el agua, eso ya es un desastre, echan basura. Entonces, no todo podemos pegárselo al gobierno. El ciudadano tiene que cumplir. Mira, por ejemplo, hoy el periódico Listín Diario está publicando como tema principal el tema de los vertederos al lado del río Baní. Pero si usted va a observar ríos en el interior del país, es más, usted va al Club de la UAS en Guivia, en el Malecón, y usted ve la cantidad de plástico y de basura que tiene ese mar Caribe con un color mamey, porque hasta eso le han cambiado el color al agua, con toda esa basura y todo eso desperdicio que tiran en los barrios de la parte norte de Santo Domingo. Entonces, usted va, yo vi un canal en Mao lleno de plástico, y usted sabe qué es lo que pasa con eso, que usted lo que está trasladando a las fincas, en vez de agua, usted lo que está llenando
a las fincas de vaso plástico y de desperdicio de pedazos de botella. O sea, es que hay un desorden en el país y tenemos que enfrentar la situación. No podemos perder el país. Un país que se lo quieren robar los haitianos. Un país donde las tierras agrícolas las quieren convertir unos pocos en proyectos inmobiliarios para ganarse unos cuartos y que se joda la seguridad alimentaria del país. Con el perdón, cuando utilizo la palabra jodan, porque joder es un verboide. Los verboides terminan en ar, er, ir. Y la palabra jodan está vinculada a joder, que era una de las palabras que más mencionaba el recién fallecido periodista Tomás E. Montaz, que hablaba cada vez que identificaba un problema. Dice, voy a joder hoy con tal cosa. Y lo expresaba el diablo Montaz. Y lo importante de este país es que no estemos guardando las cosas, porque aquí hay una mala costumbre de que solamente se actúa en el momento en que se abordan los temas. Señores, denuncias internacionales de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Ya mencionamos el tema de las muertes extrajudiciales en el país y la contradicción con la reforma policial. Están muy alegres los gatillos con las muertes extrajudiciales. Ya abordamos la necesidad de preservar las MIPYMES con las reformas laboral y fiscal. Piensen también en no meterse dañándole la vida a la clase media y a los pobres del país. Cómo los pasivos laborales amenazan el tejido productivo de la nación. Cómo, con una expresión que no me gustó, vuelvo a reiterar que el presidente Abinader cometió un error diciendo que no va en el 2028, lo que estimula y desespera a los precandidatos presidenciales, o no precandidatos presidenciales, sino a los que aspiran a la candidatura presidencial, que lo que están pensando es en el 28, en vez de una buena gestión gubernamental. Yo, por ejemplo, vi a Hipólito Mejía, mi gran amigo, hablando ayer de las cualidades de su hija para la presidencia de la República. Carolina es la alcaldesa del distrito, pero Carolina no ha dirigido ningún ministerio, ninguna dirección general. Creo que en una ocasión fue miembro de la Junta Monetaria, pero aquí todo el mundo quiere llegar desde la calle a la presidencia de la República. David Collado tenía un programa de televisión hace como 8 años sobre emprendedurismo y ya cree que tiene el campo seguro para ser presidente de la República. Y nosotros, pero vamos a cumplir el ciclo de preparación para tener aspiraciones, porque no se puede estar improvisando aquí candidatos a la presidencia de la República muchas veces sin tener la formación, ni los conocimientos, ni la experiencia de Estado. Aquí cualquiera, como hay un funcionario alto del gobierno que vivía cenando con 4 dirigentes en el restaurante que fundaron en el 1955, que queda en la Delgado, esquina San Martín. Ahí lo veía yo de noche reuniéndose con
3 y 4 dirigentes a la semana de su partido y luego salía en los medios de comunicación diciendo que era un gran líder. Gran líder era José Francisco Peña Gómez, que cuando pronunciaba un discurso en ese puente de la 17, temblaba este país. Cuando usted veía miles de vehículos de gente escuchando a un hombre que ya ni siquiera lo mencionan, porque este es un país de muchos ingratos. Y es un país tan complicado que hay una ley que designa el Aeropuerto Internacional de las Américas con el nombre de José Francisco Peña Gómez, como se llama el aeropuerto de Higüero Joaquín Balaguer, o como se llama un aeropuerto en Samaná Juan Bosch. Señores, no le ponen el nombre completo del Aeropuerto Internacional de las Américas, y eso es una violación y una discriminación a José Francisco Peña Gómez, a mi gran amigo José Francisco Peña Gómez, un hombre que, estando yo en el periódico El Sol, el fallecido periodista Leo Reyes hizo la investigación sobre Peña Gómez y su familia. Rafael Osvaldo Santana, otro gran hermano y amigo, hizo otro libro sobre José Francisco Peña Gómez, víctima de campañas asquerosas, sucias, que querían denigrarlo en aquel momento. Y ustedes recuerdan el impacto que tenía esa persona que está a mano derecha del doctor Peña Gómez, cuando en Tribuna Democrática presentaba al doctor Peña Gómez como la voz nacionalista y revolucionaria que se dirigía a través de la emisora de otro gran dominicano que tampoco lo mencionan casi ya, José Abrea Peña, que se jugó todo esos cierres de radio comercial, acompañado de generaciones de periodistas de primer orden que se fajaron por la democracia en este país, contra los crímenes, contra las desapariciones. Yo recuerdo cuando Darío Aracena, con su voz, introducía en el inicio de las emisiones de Notitiempo en radio comercial el mensaje sobre los derechos humanos. Y recuerdo cuando intentaron asaltar a radio comercial, intentaron un secuestro contra los periodistas que estaban ahí. Recuerdo también el papel de la noticia viva de Radio Cristal. Recuerdo la labor magnífica de Manuel María Pimentel con Radio 1000 informando. Generaciones brillantes de periodistas en cada uno de esos medios. O cuando Rafael Corporán de los Santos se decidió por el nacimiento de Noticiario Popular con las voces de Wilfredo Alemani, Jorge Herrera, y un hombre que siempre le gustó la elegancia al vestir, como fue el inolvidable Pedro Pérez Vargas. La democracia dominicana ha costado demasiado, y quienes dirijan este país tienen que tener la capacidad para demostrar su compromiso como servidor público. Ahí vemos a Luis Abinader y a Carolina Mejía muy contentos en ese momento de la campaña electoral hacia las elecciones del 2019. Los dos, por cierto, son economistas
de profesión y naturalmente han acumulado importantes conocimientos sobre el tema económico del país. Hay que abordar la necesidad de la tranquilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La UAS necesita paz y paralizar la docencia tiene un costo para quienes estudian en la universidad. Hablando la verdad, se pronuncia a favor de la paz y de que evitemos paros de docencia en esa alta casa de estudio. Hablando la verdad, se identifica con el planteamiento de incrementar la generación de divisas en el país. Hace un momentito hablaba del tipo de cambio, es decir, de la prima del dólar. Aquí se ha hablado de más de 10,000 millones por remesas proyectadas este año, más de 10,000 por turismo, un poquito más de 4,500 millones de dólares de la inversión extranjera directa y también de un crecimiento en las exportaciones de zonas francas, las exportaciones nacionales y otros ingresos. Pero ¿por qué, si estamos generando más divisas, tenemos problemas de incremento en el tipo de cambio a un nivel tal que el comercio está hablando de una supuesta escasez de divisas y de una especulación con la venta de dólares en el país? A mí me gustaría que Héctor Manuel Valdés Albizu haga una investigación con el Banco Central sobre el tema del manejo cambiario en el país. Yo recuerdo que una de las primeras medidas que tomaba hace 10 años Valdés Albizu respecto al tipo de cambio regularmente en los meses de enero, febrero, cuando aumenta por la reposición de inventarios la demanda de divisas, además por la repatriación de utilidades de empresas extranjeras, que mi gran amigo Héctor Manuel Valdés Albizu investigue eso que dicen los comerciantes para ver qué pasa con el dólar. Decía hace un momentito que hace 10 años Valdés Albizu tomaba medidas respecto a las operaciones interbancarias con los créditos bancarios y muchísimas cosas. Y siempre también inyectando divisas al mercado. Pero algo hay que hacer porque el tema se acerca al 60-1. Señores, las amenazas haitianas al país. Ahí salió una opinión muy importante de unas presiones, dice un dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista, Peregrín Castillo, que hay otra trama contra la República Dominicana con presiones que buscarían la legalización de millones de haitianos. Eso es inaceptable, que aquí pretendan imponerle a la República Dominicana que legalicemos millones de haitianos. Haití es un país, si merece el nombre de país, que está allá al lado de la frontera del otro lado. Pero Haití no puede imponerle, ni los que quieren la fusión de Haití y República Dominicana tengan que imponerle a este país, porque esto es un país donde todos los que nacemos aquí defendemos el país. Pero nosotros no podemos permitir que todos los hijos de extranjeros que nazcan en el país vayan y los registren como dominicanos en la Junta Central Electoral. Porque si es así, el gobierno dominicano lo van a elegir dentro de muy poco tiempo unos cuestionados dominicanos, supuestamente dominicanos, hijos de extranjeros. Entonces, las amenazas de Haití tenemos que ponerle mucha atención. En otro orden, atención al ministro de Obras Públicas,
En la Castellana está que chilla la gente. La Castellana al lado de los Prados. Ahí asfaltaron antes del 16 de agosto la mitad de las calles del sector. Y ocurre que frente a frente, donde está el organismo que le entregó el certificado de triunfo al presidente Abinader, que tiene la escuela de formación electoral en la Castellana, en esa esquina terminó el asfaltado de la mitad de la Castellana. Y están preguntando en la Castellana que si los otros que viven en el sector, a los cuales no le han asfaltado las calles, no la han completado, si no residen ahí y si no tienen iguales derechos que los que residen en las calles asfaltadas. Esa junta de vecinos que ha hecho un trabajo maravilloso, que acaba de escoger una nueva directiva, siempre ha trabajado por el tema de las calles en la Castellana y también contra los linderos ilegales, como una calle ahí, en la calle Melba Marrero, que hay una violación flagrante de violación de linderos, que Carolina debería mandar una patrulla municipal con el departamento que tiene que ver con eso, para que acaben con ese relajo. Además de que la gente, si compra propiedades, por el hecho de que esté comprando una propiedad, eso no significa que tiene que violar la norma del ayuntamiento del Distrito Nacional. Ese tema de las violaciones de los linderos es un tema general del Gran Santo Domingo. Y recuerde que porque usted compre un solar queriéndose ganar unos cuartos, usted no puede llevar intranquilidad, queriendo construir torres, violentando normas de los ayuntamientos. Aquí hubo una sentencia reciente de un tribunal que ordenó la demolición de un edificio ilegal. Y creo que ahí es que debemos llegar para acabar todas esas vagabunderías que hay de gente que quiere imponerse por encima de las leyes y los lineamientos de las alcaldías municipales. Yo creo que realmente se impone una expresión de un televidente de este programa, que las dos palabras que más le gustan, ley y orden. Impongamos la ley y el orden en el país. Mañana será otro día hablando la verdad.